En julio del año 2001, en las tranquilas aguas de Pensacola, Florida, una familia disfrutaba de un día común de verano. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, la calma se transformaría en una escena de horror que quedaría grabada en la historia del lugar. Jesse Arbogast, un niño de apenas 8 años, caminaba entre las olas, con el agua apenas rozándole las rodillas. De pronto, sin advertencia alguna, un tiburón toro de más de 2 metros emergió de las profundidades. El animal atacó con una brutalidad indescriptible, arrancándole un brazo y parte del muslo al pequeño. Los gritos llenaron la playa. Su tío, sin pensarlo, corrió hacia el tiburón y, con una mezcla de terror y valentía, logró alejarlo del niño, arrastrándolo hasta la orilla mientras Jesse se desangraba rápidamente. En la arena, un guardaparques apuntó al tiburón y le disparó en la cabeza. El animal se estremeció y quedó inmóvil. Fue entonces cuando, al abrir al tiburón, los hombres encontraron el brazo cercenado del niño dentro del estómago del tiburón. Lo colocaron en hielo y lo trasladaron de inmediato al hospital, junto con el cuerpo de Jesse, que luchaba por su vida. Contra todo pronóstico, los médicos lograron reimplantar el brazo con éxito. En 2024, Kira Cousins, una joven de 22 años de Airdrie, Escocia, protagonizó uno de los engaños más sorprendentes y perturbadores recientes. Supuestamente, fingió un embarazo completo frente a amigos y familiares. Usó una prótesis de barriga, compartió ecografías falsas e incluso organizó una fiesta para revelar el sexo de su bebé. Tras afirmar que había dado a luz a una hija llamada Bonnie Leigh Joyce, continuó el engaño utilizando una muñeca renacida realista y publicando fotos en línea, haciendo creer a todos que su hija existía de verdad. La verdad salió a la luz cuando su madre encontró la muñeca, y la familia comprendió que el bebé nunca había existido. Se informó que incluso los primos habían aceptado regalos, como ropa y equipo de bebé, sin sospechar nada. Más tarde, Kira confesó que inventó toda la historia tras sufrir un aborto espontáneo y luchar emocionalmente con su deseo de ser madre. En 2021, Vyacheslav Matrosov descubrió en el teléfono de su mejor amigo pruebas insoportables. Vídeos en los que su hija, de apenas 6 años según los reportes, era forzada a sufrir abuso. Al ver esas imágenes, algo se quebró en su interior. La rabia y la desesperación lo empujaron a actuar. Vyacheslav citó a su amigo con un pretexto y lo llevó hasta un bosque solitario. Allí, frente a la inmensidad fría de los árboles, le mostró el material y, con la evidencia delante, le ordenó que cavara su propia tumba. No fue una exigencia abstracta. El agresor, acorralado por las pruebas y la mirada de quien consideró un padre traicionado, comenzó a cavar, sabiendo ya cuál sería su destino. En un momento final y escalofriante, Vyacheslav le dio una opción y lo obligó a tomar la decisión definitiva sobre su vida. Según las investigaciones y audios difundidos, la presión y la evidencia llevaron al agresor a quitarse la vida en ese mismo lugar. Matrosov fue detenido y acusado por su papel en la muerte. En 2022 fue condenado a 18 meses de prisión tras ser hallado culpable de inducir al suicidio. El caso, sin embargo, desató una ola de apoyo popular en su comunidad. Peticiones, donaciones para su defensa y manifestaciones lo presentaron como un padre que actuó por su hija. Gracias a ese apoyo, y a apelaciones públicas, su tiempo tras las rejas se redujo y salió meses antes de completar la condena. En 1999, en Estados Unidos, durante Woodstock 99, uno de los festivales de música más recordados por su caos, los asistentes se zambulleron y jugaron en lo que creían que era barro. Sin embargo, la verdad era mucho más repulsiva. Aquello no era barro, sino desbordamiento de inodoros y desechos humanos, que se mezclaban con la música y el alcohol en un ambiente totalmente fuera de control. El evento terminó marcado por disturbios, incendios y violaciones. A los 3 años, a Diane Odell le diagnosticaron polio, una enfermedad que afectó gravemente su capacidad para respirar. Durante casi 60 años, permaneció encerrada en un pulmón de acero de 340 kilos, una máquina que mantenía su vida mientras ella enfrentaba aislamiento y sufrimiento diario. Finalmente, en 2008, Diane perdió la vida cuando un corte de energía apagó la máquina que la mantenía con vida, cerrando un capítulo de lucha y resistencia extrema frente a la enfermedad. Este hombre que estás viendo en pantalla, creía tener cáncer de pulmón, así que se sometió a una cirugía urgente para extirpar lo que parecía ser un tumor maligno. Sin embargo, cuando los cirujanos abrieron su pecho, descubrieron algo completamente inesperado. No había cáncer en absoluto.
Lo que encontraron dentro de su pulmón era un pequeño cono de tráfico de juguete, que el hombre había inhalado más de 40 años atrás. Durante todo ese tiempo, aquel objeto permaneció oculto en su cuerpo, provocándole síntomas que imitaban una enfermedad mortal. En 2022, Estados Unidos, un niño de 5 años con una enfermedad terminal, fanático de las películas de terror, vivió sus últimos días rodeado de miedo, pero también de consuelo. Antes de fallecer, encontró apoyo y alegría inesperada en un cosplayer de Jason Voorhees, el icónico personaje de Viernes 13. Lo que parecía un monstruo aterrador para el mundo exterior, se convirtió en un héroe para él, ofreciéndole compañía y consuelo en sus momentos más difíciles. En 2017, Florida, Estados Unidos, Juliana Osa, una niña de 10 años, vivió un momento aterrador cuando fue atacada por un caimán mortal. Con una valentía impresionante, metió 2 dedos en la nariz del reptil, obligándolo a abrir la boca para respirar. Este ingenioso truco liberó su pierna y le permitió escapar con vida. Juliana explicó después que había aprendido esa técnica en Gatorland, demostrando que a veces el conocimiento puede salvar la vida incluso en las situaciones más extremas. En septiembre de 2025, Durango, México, fue escenario de una historia tan triste como perturbadora. Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de tan solo 14 años, perdió la vida después de someterse a una supuesta cirugía estética. El procedimiento, que incluía implantes mamarios, había sido aprobado por su madre, sin el consentimiento de su padre. Lo que parecía una intervención menor, terminó en tragedia. Poco después de la operación, Paloma sufrió un paro cardiorrespiratorio y una inflamación cerebral que la dejó en coma durante 8 días. Finalmente, el 20 de septiembre, la joven falleció. Pero la historia no terminó ahí. El padre de Paloma descubrió lo ocurrido y acusó tanto a la clínica como a la madre de su hija de negligencia y engaño. Según su testimonio, el certificado de defunción de Paloma indicaba que había perdido la vida por una enfermedad respiratoria, sin mencionar la cirugía que le habría causado la muerte. En 1969, el director de cine Roman Polanski fue fotografiado arrodillado frente a la puerta de su casa, donde aún podía leerse la palabra cerdo escrita con la sangre de su esposa, Sharon Tate. Tate había sido brutalmente asesinada, junto con otras personas, en su propia casa por miembros de la secta liderada por Charles Manson. Aquel crimen estremeció al mundo del cine y dejó a Polanski marcado para siempre, aunque su historia no terminaría allí. Años después, el mismo director fue acusado de abuso agravado contra una menor de edad. Las autoridades estadounidenses emitieron una orden de arresto en su contra, y Polanski huyó del país para evitar la cárcel. Desde entonces, jamás regresó a Estados Unidos. Lo irónico, y perturbador, es que, pese a las acusaciones y a su fuga, Polanski fue nominado al Oscar por su trabajo en El pianista, película que también le dio un premio a Adrien Brody como mejor actor.